Europeo, además de fijar un posicionamiento en la plenaria de este importantísimo foro. Bueno, y ahora vamos a platicar, y siempre me da muchísimo gusto hacerlo, con uno de los consejeros que goza de enorme prestigio por su labor tan honesta y transparente en el Instituto Nacional Electoral, uno de los 11, y me refiero al doctor Uc-Kib Espadas. Doctor Uc-Kib Espadas, muchas gracias, muy buen día, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues al contrario, un gusto para mí. Doctor Uc-Kib Espadas, el Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria del Consejo General, aprueba la validez de la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio. El uso de acordeones, pues estuvo presente durante la discusión de este domingo, 15 de junio, aunque la mayoría, pues, votó por desestimar la polémica conducta y solamente aprobaron la anulación de 818 casillas con irregularidades tras una sesión que se extendió, tenemos entendido, casi por 5 horas, y en la cual pues se notó la división de posturas. Creo que se aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra, y si no me corrige por favor, pues el uso de los acordeones fue lo que dejó un pésimo sabor de boca, y con todo respeto, como dicen los clásicos, señor consejero, pues para muchos hace dudar de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál sería su opinión? Lo saludo con gusto y lo escuchamos. A ver, lo primero que hay que señalar es que las irregularidades que se detectaron impactaron un número de casillas, y estas casillas fueron eliminadas de los cómputos. Es decir, es correcto señalar que hubo irregularidades graves en algunas casillas, pero hay que decir también que esas casillas no se incluyeron en la suma de votos, por considerar que estas irregularidades pues hacían, evitaban saber si esas votaciones habían sido realmente emitidas por personas o si eran falsificaciones. En ese sentido, la idea fue que para que esta elección fuera una elección limpia e íntegra, había que eliminar esa parte irregular, y esa parte irregular fueron 818 casillas en la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de eso se hizo la suma de los votos que quedaron, y bueno, esa es la que por mayoría, la primera parte fue por unanimidad, esa segunda parte fue por mayoría, efectivamente 6-5, la declaratoria de validez. A mí me parece que una vez depurada la elección de las casillas irregulares, pues lo que es evidente es que las restantes, que son la inmensa mayoría, más del 99%, son casillas en donde no hubo ninguna irregularidad, y en consecuencia los votos que recibieron son votos que efectivamente fueron emitidos por la gente. En cuanto al impacto de los acordeones, a ver, los acordeones son ilegales por distintas razones, básicamente por cuestiones económicas, por ser propaganda que no se declara como tal o que es distribuida por terceros, y que no se sabe cuál es el origen de los recursos. Pero el que haya documentos circulando o llamando a la gente a votar por una otra candidatura es ciertamente la normalidad en un proceso de elección de presidencia o de legisladores federales, pero en los resultados mismos, además, se ve que el impacto de estos acordeones no fue el que exageradamente se dice. Primero hay que decir, los acordeones fueron una cantidad enorme de modelos distintos. Hablamos de docenas de acordeones que circularon ese día, en donde ciertamente no todos traían a las mismas personas. Y bueno, esto se refleja en los resultados, en donde ningún candidato alcanza el 50% de los votos. Si estuviéramos hablando, como se llegó a decir con gran exageración, de que esto parecía elecciones de hace 40 años, hombre, hace 40 años, cuando el partido hegemónico decidía darle votos a un candidato, las proporciones eran mucho mayores. Recordemos que cuando López Portillo fue electo, obtiene el 96% de los votos. Entonces, el hecho mismo de esa dispersión de la votación
nos deja claro que, pues hombre, sí hubo mucha gente que se guió por los acordeones. No tenemos evidencias de actos de coacción que serían ilegales. Distribuir los acordeones era ilegal. Tener un acordeón, referirse a un acordeón para votar, no era ilegal. Pero bueno, la realidad es que hubo una votación dispersa. Los acordeones no tuvieron el éxito que se dice. Y sí, fue una práctica ilegal que no debe ocurrir, pero que de ninguna manera fue lo que determinó el resultado de la elección. Bueno, doctor, sin afán de comprometerlo, pues están escritos. Voy a tratar de juntar 2 o 3 comentarios, pero mucha gente piensa que el hecho comprobadísimo es que sin los acordeones que utilizaron millones de electores, sobre todo dicen quienes han sido beneficiados de los programas sociales del gobierno federal, de los que casi solo, pues menos de 13 millones que acudieron a las urnas definieron el resultado, es una práctica ilegal que no está dispuesta a que se analice profundamente por el Consejo del INE. ¿Esto es cierto? No, a ver, esto se analizó y se analizó antes de la elección. Ajá. Lo cierto es que el INE dictó medidas cautelares en relación con los acordeones y le dio vista también a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es decir, el INE no dejó pasar el asunto así nada más. El INE hizo lo que podía hacer. Por otro lado, bueno, el INE no tenía facultades ni capacidades para detener a personas que distribuyeran acordeones o cosas por el estilo. Y bueno, lo que pudimos hacer lo hicimos. Bien, doctor, pues esto me imagino que dará todavía para mucho. Simplemente me están solicitando le vuelva a preguntar si esto se aprobó por 6 votos a favor y 5 en contra. ¿Eso sí es cierto? La validación de la elección, sí. ¿Qué es lo que no se aprobó? La depuración de las casillas irregulares se aprobó por unanimidad. Por unanimidad. Bueno, doctor Uquipe Espadas, siempre me da muchísimo gusto saludarlo y gracias por su valioso tiempo en este espacio. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. El doctor Uquipe Espadas. Bueno.